espejo donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 21. Hacer una prueba antes de irse. Yo. Profesor, ¿quiere decir que quiere hacerme una prueba como la que le hizo a Fang Yi? Preguntó Ji Yunlu, bastante incrédulo. Tras haber visto el examen de Fang Yi, ya había confirmado la identidad de Ye Li como el viejo ancestro y comprendió en general su método para guiar a sus discípulos más jóvenes. Proporcionar al estudiante junior un método completo, dejarle que lo contemple por sí mismo, que organice sus ideas y, de este modo, que comprenda la verdadera esencia del método para emprender el camino más puro y ortodoxo. Fang Yi fue el mejor ejemplo. Al reflexionar sobre el método y tener una visión profunda, la eficacia de su establecimiento de la fundación fue más de 10 veces mayor que la de cualquiera de sus compañeros discípulos en la secta. ¿Realmente se podría utilizar ese método en ella? Ji Yunlu se sentía insegura. Su cultivo ya había alcanzado el pico del hueso divino, y lo que necesitaba hacer era desafiar al Gran Dao Supremo y soportar el bautismo del Gran Dao Supremo antes de poder trascender y alcanzar la santidad. Esto no era algo que pudiera sustituirse simplemente contemplando un método. Pero al pensar en lo que había visto y oído ese día, Ji Yunlu no pudo evitar dudar. El viejo ancestro incluso había calculado su fracaso al intentar atravesar la barrera y había preparado especialmente al hada del agua Fénix para fortalecer su cuerpo de Dharma. Quizás realmente había preparado algún método especial para ella que pudiera ayudarla a superar el cuello de botella. Hoy en día, las familias poderosas están surgiendo por doquier. La secta inmortal de las 7 espadas en el norte ya ha producido un experto del Reino Santo. Si no fuera porque su base no es tan sólida como la de la secta inmortal Tairi, la secta inmortal de las 7 espadas ya se habría convertido en la secta número 1 del mundo del cultivo. Los líderes de varias otras familias prestigiosas también han comenzado a influir en el Reino Santo uno tras otro. Si se quedan atrás, el estatus de la secta inmortal Tairi no estará garantizado. Si el ancestro pudiera realmente ayudarla a superar la barrera, la secta inmortal Tairi no tendría nada de qué preocuparse. Parece que la aparición del viejo ancestro en este momento crítico no carece de razón. Está aquí para ayudar a la secta inmortal Tairi a superar sus dificultades. De hecho, ella no sabía que Ye Li era mucho menos divino de lo que imaginaba, y que proponer la prueba se debía simplemente a que codiciaba las recompensas que otorgaba el sistema. Justo ahora, cuando Ji Yunlu lo llamó maestro, el sistema ya había actualizado la información de Ji Yunlu. El sistema mostraba que el progreso de aprendizaje de Ji Yunlu había alcanzado el 100%, podía realizar la prueba en cualquier momento y, a diferencia de otros estudiantes, había recompensas claras para Ji Yunlu por aprobar la prueba. El mensaje del sistema era clarísimo. Si Ji Yunlu superaba la prueba, el sistema lo recompensaría con un plan de tratamiento para sus ojos. ¿Cómo podría Ye Li no codiciar esto? ¿Estás dispuesto?, preguntó Ye Li con cautela. Ji Yunlu ni siquiera lo pensó y aconsejó enérgicamente. Estoy dispuesto. Originalmente, ambos hablaban de cosas completamente diferentes, como hablar de una torre de vigilancia versus una articulación de la cadera. Por un golpe de suerte, al final coincidieron en todo. Bien, entonces prepárense y comencemos. Adelante, Liuer, Jinlier, Ashen, llévenlos a dar un paseo. Ye Li estaba tan contenta que, después de dar las instrucciones a sus alumnos, se preparó para llevar a Ji Yunlu al aula para el examen. No fue hasta que Ye Li y Ji Yunlu se alejaron bastante que los 3 ancianos finalmente no pudieron contenerse y se echaron a reír a carcajadas. Hoy se me han abierto los ojos. La líder de la secta siempre ha sido fría y distante, pero frente al viejo ancestro, sigue siendo como una niña. Así es. Pero mantengan la boca cerrada sobre los sucesos de hoy, para no incurrir en la reprimenda del líder de la secta. Discípulo Fang Yi, recuerda esto, recuerda esto. Dentro del aula de conferencias, Ji Yunlu estaba sentada en el escritorio, frotándose las manos como si se estuviera preparando.
Anteriormente, entrar en un cultivo a puerta cerrada para romper la barrera era casi una apuesta de vida o muerte para ella. Si tendría éxito o no era impredecible, e incluso si lo lograba, el Reino Santo, la tribulación del rayo sería un problema enorme. Pero en ese momento, no había necesidad de preocuparse por nada de eso. Con el viejo ancestro aquí, ¿qué había que temer de un simple reino sagrado? ¿Tribulación relámpago? Vamos, esta es la pregunta de tu examen. Responde con cuidado, no hagas trampa. Y Eli colocó el examen entregado por el sistema frente a Hyunlu, se dio la vuelta, se sentó en el podio y esperó en silencio a Hyunlu. Hyunlu no pudo esperar abrir el examen y quedó inmediatamente atónita. En la prueba no había ningún método ni habilidad divina como ella esperaba, sino más bien una masa caótica de líneas plateadas. Parecía un garabato cualquiera hecho por un niño de 3 años, sin ninguna regla aparente. Si alguien más lo viera, pensaría que era simplemente un trozo de papel usado al que le habían hecho garabatos. Pero en el momento en que miró aquella masa de líneas, sintió claramente que, oculta entre esas líneas caóticas, se encontró precisamente aquello que había estado buscando durante décadas y que aún no había comprendido: el gran Dao inmortal de la espada. Cada una de esas líneas plateadas contenía una trayectoria profunda e intrincada, y cada una estaba tallada con una afilada intención de espada capaz de penetrar hasta lo más profundo de su ser. Observar esta masa de líneas era como ver a una maestra suprema de la espada inmortal blandiendo una espada. Cada golpe renovaba su comprensión del gran Dao de la espada inmortal. Tras observar un instante, el escalofrío que la había lleno de miedo la invasión de nuevo. Hyunlu cerró lentamente los ojos. Comprendió que la prueba del gran Dao supremo para ella había comenzado. El caos era ilimitado, sin cielo ni tierra. Esta fue la sensación más intuitiva que experimentó Hyunlu después de entrar en meditación. En ese momento, había llegado a un mundo especial con reglas únicas. Los maestros inmortales de la espada llamaban a este lugar dominio de la espada. Desde tiempos ancestrales, si un maestro inmortal de la espada quería romper las cadenas del reino del hueso divino, debía entrar en meditación aquí y someterse al bautismo del gran Dao inmortal de la espada. En este espacio caótico, lo único que se podía ver eran innumerables haces de luz parecidos a luciérnagas, que se movían y nadaban constantemente. Hyunlu controló su sentido divino para profundizar aún más. El dominio de la espada era ilimitado, y cuanto más se adentraba uno, mayores eran las dificultades. Podía sentir claramente que, por cada centímetro que descendiera, la presión a su alrededor aumentaría un poco, y la iluminación en su corazón también aumentaría un poco. Pero fue completamente diferente a su último intento de atravesar la barrera. La vez anterior, no tenía tanta iluminación en su corazón y solo pudo absorber el Dao oculto en el dominio de la espada entero, sin saborearlo realmente. Esta vez, después de ver el examen que le dio Eli, aquellas cosas que antes no entendía de repente se aclararon. Cada vez que la luz de la espada que la rodeaba fluctuaba, la iluminación en su corazón aumentaba un poco. Cosas que nunca había comprendido ni imaginado comenzaron a surgir en su mente una a una. Esos textos antiguos que no podía comprender, capítulos esos profundos que no podía penetrar, esas esencias del Dao que no tenía manera de entender o percibir, comenzaron a volverse cada vez más claras. Siseo, ha empezado. Un dolor agudo y arrepentido interrumpió sus pensamientos. Al extender la mano para tocarse la mejilla, efectivamente, tenía la mano cubierta de sangre. Este era el misterio del dominio de la espada. En el dominio de la espada, el sentido divino se transformaría en una entidad física. Cuanto mayor fuera la resistencia del cuerpo del Dharma, más fuerte sería la entidad. A medida que uno adquiría conocimiento sobre el gran Dao del inmortal de la espada, la luz de la espada que flotaba en el dominio de la espada se transformaría en millas de hojas afiladas, atacando y destruyendo constantemente y bautizando a aquel que rompiera la barrera. En su intento anterior, había fallado en este paso. Cuanto más profundo era el conocimiento, mayor era el riesgo. El gran Dao inmortal de la espada se transformaría en innumerables espadas letales. Superar el límite o ser derrotado por el gran Dao inmortal de la espada dependía de este único movimiento. Pronto, la luz de la espada que la rodeaba comenzó a atacarla, y cada destello de luz de espada que entraba en su cuerpo se sentía como una espada que la cortaba.
El dolor era como si me hubieran cortado con 1000 cuchillos. Capítulo 22. ¿A dónde fue a parar mi enorme tribulación eléctrica? El dolor, que provocaba desesperación, duró un tiempo indeterminado. El sentido divino de Ji Yunlu permanecía sentado con las piernas cruzadas en lo profundo del dominio de la espada. Sin importar cuán furiosa fuera la luz de la espada ni cómo el dolor le atravesara el corazón y le erosionara los huesos, su expresión permanecía inmutable. Ella ya había llegado a ese punto más de una vez y ya no le tenía miedo a esas cosas. Lo que realmente le preocupaba era cuánto tiempo podría resistir. Para ella, su mayor desventaja era su cuerpo femenino. Las técnicas de la secta inmortal Tairi eran excelentes en todos los sentidos, pero había un punto que era muy criticado. Cuando las mujeres las cultivaban, causaban muchos más problemas. Las técnicas Tairi eran de naturaleza masculina. Cuando una mujer con cuerpo femenino las practicaba, era inevitable que tuviera dificultades para dominar ciertas complejidades. La manifestación más significativa se dio en el cuerpo Dharma. El cuerpo Dharma del ancestro antiguo era, en aquel entonces, impenetrable a las espadas e inmune al agua y al fuego. Cuando se desataba su habilidad divina protectora, ni siquiera una docena de cultivadores de hueso divino atacando por turnos tendrían efecto alguno. Pero ella era mujer. Su cuerpo Dharma era naturalmente femenino, poseía suficiente resistencia pero cuidado de dureza. Varias veces había intentado abrirse paso, solo para que su cuerpo Dharma cediera ante el desgarro del dominio de la espada, haciendo que sus esfuerzos fracasaran en el último momento. Y la última vez, cuando quiso arriesgarse a que su cuerpo Dharma colapsara para forzar un avance, lo que le esperaba era una inversión de sus meridianos, dejándola al borde de la desviación de Ki. En ese momento, estaba a punto de alcanzar ese escalón de nuevo. Ji Yunlu sintió que su cuerpo Dharma se acercaba gradualmente a su límite, y no pudo evitar sentir una sensación de pérdida. Es ridículo que, a pesar de que el viejo ancestro me ha brindado tanta guía, siga estancado aquí. ¿Acaso estoy destinado a no tener ninguna conexión con el gran Dao del inmortal de la espada? Ji Yunlu se preguntó a sí misma con una sonrisa amarga. Comprendió que iba a fracasar de nuevo, a menos que ocurriera un milagro. Tararear. De repente, justo cuando Ji Yunlu estaba a punto de perder la esperanza, un peculiar zumbido resonó en sus oídos. Antes de que pudiera recuperarse, una lámina de llamas carmesí y dorado se elevó alrededor de su sentido divino. Por donde quiera que pasaba la luz del fuego, las aterradoras heridas en su sentido divino sanaban al instante, sin dejar ni rastro. Esto, podría ser esto. Ji Yunlu volvió a la realidad. Bañarse en fuego para templar el cuerpo, alcanzar el nirvana y el renacimiento. Ese era ese destello de esencia de Fénix con el que soñaban innumerables cultivadores. La luz de la espada rugía, desgarrando continuamente su sentido divino. La luz del fuego fluía, sanando continuamente sus heridas. Ambos alcanzaron un delicado equilibrio. En cuanto apareció una nueva herida, la anterior ya estaba curada. Ji Yunlu estaba radiante de alegría y al instante se llenó de confianza. Todas las acciones anteriores del viejo ancestro ahora tenían sentido. Como era de esperar, el viejo ancestro la había traído hasta aquí y le había obsequiado una copa de Narciso Fénix precisamente para ayudarla a superar sus dificultades. Esta esencia de Fénix fue la clave para ayudarla a superar sus dificultades. ¿Cómo podría no estar a la altura de la gracia del viejo ancestro? Hoy, sin duda, romperé esta barrera. Dentro del aula de conferencias, Li esperaba pacientemente que Ji Yunlu terminara su examen. Aunque no podía verla, oía un continuo crujido. Supuso que Ji Yunlu estaba escribiendo con mucha prisa. ¿Está tronando? De repente, un estruendo provino del exterior de la ventana, y el trueno se acercó. Parecía que iba a llover. Un poco de lluvia no vendría mal. Estos últimos días ha hecho demasiado calor y humedad. Li se levantó y se acercó a la ventana, sintiéndose renovado al dejarse acariciar por la brisa mucho más fresca. Lo que él no sabía era que, en ese preciso instante, el gran anciano y los demás, que andaban por ahí con Ashen, estaban todos estupefactos. Santo, santo entrando en el trueno dorado. Los tres miraron al cielo al unísono. Entre las nubes de tormenta que se arremolinaban, el relámpago dorado surgía sin cesar como un dragón dorado.
Ese tipo de presión era suficiente para hacer temblar de miedo a cualquier cultivador de huesos divinos. El líder de la secta ha triunfado. Pero esta tribulación relámpago, el gran Elder miró hacia el salón de conferencias con expresión preocupada. El trueno dorado que entra en el santo fue suficiente para arrasar una radio de 100 millas. ¿Qué hay que temer? El viejo ancestro está aquí. ¿Qué hay que temer de un simple trueno dorado que entra en la santa? El maestro Lingxiu, en su forma más pura, estaba lleno de confianza. El viejo ancestro es un experto en artes marciales. Me temo que podría aniquilar un trueno dorado que alcanza la iluminación con solo un movimiento de su dedo. Eso es cierto. Al oír esto, el gran anciano se tranquilizó un poco. Maestro, mire. Parece que el viejo ancestro está a punto de actuar. Fan Yi vio a Eli abrir la ventana y rápidamente señaló. Los dos ancianos miraron apresuradamente, observando con avidez, deseosos de presenciar el poder divino del viejo ancestro. Sin embargo, en el preciso instante en que Eli abrió la ventana, aquel relámpago con forma de dragón se apagó repentinamente. Antes de que pudiera desatar su poder, se disipó, dejando solo nubes oscuras, y un momento después, comenzó a llover. ¿Dónde está la tribulación del rayo? El gran anciano miró al cielo con confusión, con la boca abierta. El maestro supremo Lingxiu se quedó atónito durante un buen rato antes de hablar. Podría ser que la presión del gran Dao supremo sobre el viejo ancestro sea demasiado grande, haciendo retroceder directamente la tribulación del rayo. El gran anciano no pudo pensar en ninguna otra explicación, así que solo pudo asentir con la cabeza sin decir palabra. Probablemente sea eso, el reino del ancestro antiguo es verdaderamente inimaginable. Dentro del aula de conferencias. Profesor, terminó el examen. Hiyun lo abrió los ojos y exhaló un largo suspiro. No necesitaba que nadie se lo recordara. En el momento en que abrió los ojos, supo que lo había logrado. Dondequiera que posara su mirada, la energía espiritual del cielo y la tierra era claramente visible. Era como si pudiera comprender, con una sola mirada, cómo funcionaba el vínculo espiritual entre el cielo y la tierra. Con cada respiración, sentí la resonancia con el cielo y la tierra. Sin duda, había alcanzado el reino de los santos. En cuanto al trueno dorado que entra en el santo, no había necesidad de pensar en ello. El viejo ancestro debía hacerse cargo de ello. ¿Cómo te sientes? ¿Vale la pena aprender lo que enseño aquí? Y Eli preguntó con una sonrisa. Vale la pena. Vale muchísimo la pena. Este estudiante solo lamenta no haber acudido antes a buscar conocimiento del maestro. Hiyun-Lu respondió respetuosamente. Profesor, no se preocupe. En cuanto este alumno regresa hoy y organice un poco las cosas, traeré a los más jóvenes para que aprendan adecuadamente del profesor. Entonces te causaré problemas. Y Eli se mostró con gran satisfacción. Ya que tienes prisa por volver, no te entretendré más. Adelante, habrá tiempo de sobra en el futuro. ¿Sí? Hiyun-Lu respondió, e inmediatamente salió corriendo por la puerta con gran entusiasmo, llamó al gran anciano y a los demás, y regresó apresuradamente a la secta inmortal Kai. Que el líder de la secta alcance el reino sagrado podría considerarse un acontecimiento trascendental. El viejo ancestro que emergía de su reclusión era aún más capaz de hacer temblar a todo el mundo del cultivo. Presumiblemente, una vez que se publicaran estas dos noticias, el mundo del cultivo cambiaría. Después de que Hiyun-Lu se marchara, Eli hizo que el sistema revisara su examen. Sin duda, aprobado. Eli se frotó las manos, esperando con ilusión las recompensas que le otorgaría el sistema. Cuando los alumnos anteriores aprobaban, las recompensas siempre eran nuevos apuntes de clase y algunos premios invisibles e intangibles. Solo que esta vez se trataba claramente de un plan de tratamiento para sus ojos. Poco después, llegó una notificación del sistema. La estudiante Hiyun-Lu ha completado la evaluación inicial. Se le ha otorgado la recompensa. Recompensa adicional del sistema. Plan de tratamiento ocular 1. Por favor, verifique, anfitrión. Ahora se está transmitiendo el plan de tratamiento para el anfitrión. Y Eli aguzó el oído y escuchó atentamente, impaciente, pero ¿quién iba a pensar que el sistema le echaría un balde de agua fría desde el principio? Para curar los ojos, el anfitrión debe completar las siguientes tareas.
Tarea 1. Desbloquea todos los apuntes de clase del canon interno del Emperador Amarillo. Tarea 2. Impartir clases a 100 estudiantes y ayudar a todos ellos a aprobar la evaluación de nivel elemental. Tarea 3. Ayudar a 15 estudiantes a aprobar todas las evaluaciones del curso El canon interno del Emperador Amarillo. Capítulo 23. Llegan los inmortales. Y Ellie se vio gravemente abrumada por estas 3 tareas. El canon interno del Emperador Amarillo se dividió originalmente en 2 partes, Suben y Linksu. La parte de Suben constaba de 35 volúmenes, y la de Linksu de 45, lo que sumaba un total de 80 volúmenes. Las partes anteriores se desbloquearon gracias a que los estudiantes aprobaron la evaluación elemental. De esta forma, las 2 primeras tareas podrían considerarse como una sola. 100 alumnos, todos ellos superando la prueba de nivel elemental. Eso llevaría hasta el fin de los tiempos. Por no hablar de la tercera tarea. Incluso él mismo solo tenía una comprensión superficial del canon interno del Emperador Amarillo. Solo podía seguir el plan de estudios para enseñar, mientras lo aprendía él mismo sobre la marcha. Para que 15 estudiantes aprobaran todas las evaluaciones del curso El canon interno del Emperador Amarillo, calculó que solo había 4 palabras para describirlo. Ayúdenos en esta vida. Y Ellie no pudo evitar soltar un largo suspiro. Como era de esperar, no es tan sencillo, olvídalo, simplemente enseñaré poco a poco, no sé cuántos niños hay en el pueblo vecino, solo espero que haya más, secta inmortal Tai. Hee-jun lo acababa de regresar a la secta y aún no había tenido tiempo de anunciar el asunto del ancestro a los discípulos. Al entrar en la sala principal, vio a 2 ancianos encargados esperando allí, con expresiones de gran ansiedad. 2 ancianos, ¿por qué están tan ansiosos? Hee-jun se adelantó y preguntó con el ceño fruncido. Saludos, líder de la secta. Felicitaciones por su exitoso aislamiento. Los 2 ancianos se inclinaron apresuradamente ante Hee-jun y explicaron. Hace un momento, el trueno dorado que entra en la santa apareció en la montaña sagrada. La noticia se ha extendido como la pólvora. Todas las sectas importantes han recibido la información y han enviado mensajes de felicitación. Varias sectas inmortales importantes se han ofrecido a venir en persona para felicitarnos. Ya están de camino y llegarán mañana. Hee-jun resopló con frialdad. Venir tan rápido, no quieren felicitarme. Quieren confirmar si he alcanzado con éxito la santidad, o si he sufrido una pérdida de ki. Ella sabía muy bien lo que pensaban esas personas del clan inmortal. Ayer, el trueno de sangre fantasma apareció en la cima dorada de Yunlu, y hoy el trueno dorado que entra en la santa apareció en la montaña sagrada. Con solo medio día de diferencia, aquellos miembros del clan inmortal naturalmente especularían. 9 de cada 10 veces, esas personas pensaban que ella, Hee-jun, debía haber sufrido una degradación del ki, posteriormente, haber utilizado algún método extraordinario para alcanzar la santidad, y estaban impacientes por venir a confirmarlo. Si realmente hubiera sufrido de desviación de ki, usar eso como excusa para reprimirla y matarla, y luego aniquilar convenientemente la secta inmortal Tai, sería perfecta. Incluso si hubiera alcanzado la santidad de forma segura, no sería más que una cuestión de felicitarla. Al pensar en esto, la expresión de Hee-jun no pudo evitar ensombrecerse un poco. Los distintos clanes inmortales parecían armoniosos y unidos en apariencia, pero en realidad, existían innumerables intrigas ocultas. Si una sola persona flaqueaba, era común que esto provocara una catástrofe para la secta. Den la orden. Preparen un banquete mañana para agasajar a los invitados de todas partes. Ya que han venido, bien podría dejarles ver claramente si he sufrido de desviación de ki. Hee-jun agitó su manga y ordenó. Ahora que el viejo ancestro ha regresado al mundo, me gustaría ver qué tipo de revuelo pueden causar estas ratas. Al día siguiente, al mediodía, en el salón principal de la secta inmortal Tai, la disposición era excepcionalmente digna. Hee-jun estaba sentado en lo alto del asiento principal del líder de la secta, mientras que los asientos para los invitados se alineaban a izquierda y derecha, con un total de 20 o 30 personas sentadas allí. Entre ellos, había 4 que estaban calificados para ocupar los puestos de mayor responsabilidad. Sentados en primera fila había un hombre y una mujer.
El hombre llevaba una corona de jade verde en la cabeza y cargaba a la espalda una caja de espadas de 1,20 m. Vestía una túnica inmortal blanca y azul y tenía el porte de un inmortal. Su rostro aparentaba tener solo 30 o 40 años, pero lucía una abundante cabellera gris. Sus ojos eran como un pozo ancestral, serenos e imperturbables. En el alto asiento frente a él se encontraba una hermosa mujer, elegante y lujosa. Vestía una túnica de seda y plumas que irradiaban nobleza. Sostenía en la mano una pipa de jade tintada, y sus labios rojos se entreabrieron ligeramente para exhalar una fina bocanada de humo. Estos dos podrían ser considerados los máximos expertos en el mundo actual del cultivo. El líder de la secta inmortal de las 7 espadas, el santo de la espada del cisne volador. La líder de la secta inmortal Beidou, la hada Miaofa. Desde que el ancestro fundador de la secta inmortal Tai se ocultó, multitud de sectas surgieron como brotes de bambú tras la lluvia. El santo de la espada del cisne volador fue el primero de la nueva generación en alcanzar el reino santo. En el mundo actual, fue el único que se atrevió a usar la palabra santo como su título inmortal. En cuanto a Miaofa Fairy, actualmente se la reconoce como la más propensa a alcanzar la santidad. Al igual que He Yunlu, poseía un Dao otorgado por el cielo, y su base era insondable. Los dos que estaban debajo de ellos eran los líderes de las sectas de la montaña Pohun y del Valle de las 100 Flores. El líder de la secta de la montaña Pohun, Lord Chillan, era tal como su nombre lo indicaba. Su abundante cabellera roja era tan salvaje como la de un león, y su rostro parecía esculpido por un cuchillo y una hacha. Incluso sentado correctamente, seguía siendo imponente. La abuela Jinhua del Valle de las 100 Flores tenía un rostro amable, con los ojos ligeramente entrecerrados mientras hundía la cabeza en el té, manteniendo una actitud de indiferencia hacia los asuntos mundanos. Más abajo se encontraron los líderes de las distintas sectas de los clanes inmortales. Al mirar alrededor, el nivel de fuerza más bajo entre ellos estaba en el reino del hueso divino. No era exagerado decir que el grupo de personas sentadas en el salón principal en ese momento se encontraba en la cima de la pirámide del actual mundo del cultivo. Con un solo pensamiento, podría influir en todo el mundo del cultivo. Gracias a todos por su preocupación al venir desde tan lejos. En nombre de la secta inmortal Tai, les agradezco a todos su amabilidad. He Yunlu tomó su taza de té y brindó por la multitud. Jeje, chica Yunlu, al verte con tan buen ánimo, podemos estar tranquilos. La abuela Jinhua, que tenía la mayor antigüedad, fue la primera en hablar con una sonrisa. Antes, al enterarnos de que vuestra secta inmortal Tai había producido el trueno de sangre fantasma, nos preocupaba quién lo había provocado. Ahora parece que nuestra preocupación era algo superflua. En cuanto se pronunciaron esas palabras, todas las miradas se dirigieron hacia He Yunlu. Sonaba amable, pero en realidad era un interrogatorio. Agradezco profundamente la preocupación de todos mis compañeros inmortales. He Yunlu esbozó una leve sonrisa y respondió. En cuanto al trueno de sangre fantasma, no se lo ocultaré. Se desencadenó por mi fracaso al intentar abrirme paso. Por suerte, el cielo me bendijo y pude superarlo. No he sufrido ninguna pérdida. Gracias a todos por su preocupación. ¿Ninguna pérdida? Eso no es necesariamente cierto, ¿verdad? El líder, el santo de la espada del cisne volador, tomó un sorbo de té y escuchó. El peligro del trueno de sangre fantasma es inmenso, como todos saben. Si un simple aprendiz lo activara accidentalmente, inevitablemente implicaría a otros, y mucho más a ti, Hada Yunlu. Miaofa Fairy también intervino. Así es. Cuando tú, Fairy, activaste el trueno de sangre fantasma, estabas en la cima del reino del hueso divino, a un paso del reino santo. El poder de ese trueno de sangre fantasma fue suficiente para aniquilar a más de la mitad de la secta inmortal Tai, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no haya habido daños? He Yunlu extendió las manos. Como todos pueden ver, la secta inmortal Tai está sana y salva, y yo también. Todos ustedes están en el reino del hueso divino, y el hermano cisne volador es incluso un experto en la entrada a los santos. Seguramente pueden darse cuenta de que esta no es mi técnica de ilusión, ¿verdad? Eso es difícil de decir. Lord Chillan se burló y dijo con desdén. Hada, ahora eres una experta en entrar en el reino de los santos.
Incluso si usaste una técnica de ilusión, no es algo que nosotros, simples cultivadores del reino del hueso divino, podamos ver a través de ella. Oh. Ahora lo entiendo. Hee-Jun soltó una carcajada arrepentida. En definitiva, todos ustedes piensan que hay algún motivo oculto para mi santidad, que el asunto es sospechoso, ¿verdad? Si tienen alguna opinión altiva, ¿por qué no la dicen directamente? Estoy dispuesto a escuchar los detalles. Capítulo 24. Basta de charla, por favor, pasen. En cuanto Hee-Jun dijo esto, todos los presentes rieron disimuladamente. En efecto. Ahora que Fairy ha puesto todas sus cartas sobre la mesa, no nos guardaremos nada. El santo de la espada del cisne volador dejó su taza de té y miró a Hee-Jun con una mirada tan afilada como una espada. Según la información que recibimos, apenas medio día después de que el trueno de sangre fantasma apareciera en la secta inmortal Tairi, apareció el trueno dorado que entra en la secta. Además, ese trueno dorado que entra en la secta se desvaneció misteriosamente antes de poder descender. ¿No les parece sospechoso? Mientras hablaba, el santo de la espada del cisne volador se puso de pie y dirigió su mirada hacia la multitud. Todos aquí comprenden que el viaje desde el hueso divino hasta la santidad es un proceso de desafío al Dao. El trueno dorado que entra en el reino santo es el desafío final. Desde tiempos ancestrales, aunque los expertos del reino santo son escasos, existen algunos registros, pero jamás he oído hablar de ningún gran experto cuyo trueno dorado que entra en el reino santo haya desaparecido por sí solo. El santo de la espada del cisne volador se detuvo aquí, luego volvió a mirar a Hee-Jun con un toque de burla. Sin embargo, en manos de ciertos caminos malignos que hemos purgado, hemos encontrado muchos métodos desquiciados y extraordinarios capaces de engañar al trueno dorado que entra en la santa. Hee-Jun frunció el ceño y preguntó con voz grave. ¿Acaso el hermano Dao cisne volador quiere decir que utilice métodos tan extraordinarios? No me atrevo a afirmarlo. Es simplemente una leve especulación. El santo de la espada del cisne volador sacó un fragmento de página de su manga y lo alzó por encima de su cabeza. Todos, este fragmento fue obtenido hace 40 años, cuando unimos fuerzas para exterminar a la secta de la sangre. Registra un método que utiliza la entrada al camino demoníaco como catalizador para evadir el trueno dorado de la entrada al santo. Debido a su crudeza y crueldad, tras la destrucción de la secta de la sangre, fue desmantelado y guardado por nuestros diversos clanes inmortales para evitar su filtración. Si no recuerdo mal, en aquel entonces la secta inmortal Tai era el líder mundial, y la parte fundamental de este método estaba en manos de la secta inmortal Tai, ¿no es así? Da la casualidad de que hoy, Fairy tuvo primero el trueno de sangre fantasma, seguido inmediatamente por el trueno dorado que entra en el santo, que se desintegró por sí solo. Si esto es una coincidencia, es demasiada coincidencia, ¿no? Al oír esto, Hee-Jun se enfureció muchísimo. Ella sabía mejor que nadie que el trueno de sangre fantasma era algo que había roto con todas sus fuerzas. De no haber sido por el Dao divino que la protegida, ese trueno de sangre fantasma seguramente le habría costado la mitad de su vida. En cuanto al trueno dorado que entra en el santo, incluso ella estaba desconcertada. Al escuchar al gran anciano y a otros describir la situación en ese momento, solo pudo suponer que era el ancestro antiguo ejerciendo su poder, dispersando el trueno dorado con una habilidad divina suprema. Realmente no esperaba que personas de varios clanes importantes desenterraran estos asuntos viejos y mohosos y los vincularan con este incidente. Viendo esta situación, estaba claro que estaban decididos a inculparla de un delito hoy mismo para poder ejecutarla en el acto. Tras respirar hondo, Hee-Jun extendió la mano como si fuera a prestar juramento. Todos, no puedo revelar ciertos detalles de este asunto, pero juro por el gran Dao Supremo que jamás he incurrido en malas prácticas. Si estas palabras son falsas, que el cielo y la tierra me castiguen. Esto no fue solo un juramento verbal. Cuando un cultivador de un clan inmortal jura por el gran Dao Supremo, la responsabilidad es tan grande como el monte Tai. Si el juramento es falso, el poder del gran Dao Supremo descenderá inmediatamente para ejecutarlo, e incluso un experto del Reino Santo moriría sin duda. Pero en ese momento, tal juramento aún no lograba ganarse la confianza de la multitud.
No hacen falta juramentos. Si hay maneras de evadir el trueno dorado que entra en los santos, ¿qué importa un simple juramento? El santo de la espada del cisne volador rió fríamente. El hada acaba de decir que hay detalles que no conviene revelar. Me pregunto cuáles serán esos detalles. Si de verdad tienes la conciencia tranquila, ¿por qué te resultaría inconveniente revelarlos? Al ver a la santa de la espada del cisne volador avanzar paso a paso, Hyunlu no pudo evitar apretar los dientes. Los detalles a los que se refería eran, naturalmente, Yi, el ancestro de la secta inmortal Tai, vivía recluido en la montaña sagrada. Naturalmente, este asunto debía ser anunciado al mundo, pero no en este momento. El ancestro poseía una habilidad divina sin igual. Si otros lo descubrieran, inevitablemente despertaría la codicia. Frente al reino del ancestro antiguo, aquellos con intenciones maliciosas serán, naturalmente, como insectos y hormigas en el suelo. Pero a menudo, lo más molesto son los insectos y las hormigas. Hermano Dao, ¿no te estás pasando un poco de la raya? Hyunlu miró fríamente al santo de la espada del cisne volador y dijo con voz grave. ¿Acaso el hermano Dao no tiene ninguna intención de debatir conmigo y, en cambio, pretende tratarme directamente como a un demonio malvado? ¿Me pasé de la raya, o es que Fairy se siente culpable? El santo de la espada del cisne volador se burló. Simplemente estoy enumerando dudas y complementándolas con pruebas. ¿No eres tú, hada, la que está siendo evasiva? Bien, bien. Hyunlu respiró hondo y exhaló lentamente. Dado que el hermano Dao ha determinado que soy un ser maligno, y todos los presentes parecen estar de acuerdo, no tiene sentido que diga nada más. Siendo así, ¿por qué no intentamos hablar de otra manera? Mientras hablaba, Hyunlu se puso de pie, hizo un gesto de encantamiento con 2 dedos y convocó una espada voladora de resplandor arcoíris. Tú y yo somos inmortales de la espada. Deberías saber mejor que nadie que para que un inmortal de la espada alcance la santidad, debe entrar en el dominio de la espada y comprender el gran Dao de los inmortales de la espada. Hyunlu alzó la mano y señaló al santo de la espada del cisne volador, la espada voladora resplandor arcoíris lista para atacar. Lanzó una mirada fría y burlona, con voz gélida. Entonces, ¿por qué no intentarlo y ver si he comprendido el gran Dao del inmortal de la espada y si me basé en el camino recto para alcanzar la santidad? ¿Peleando conmigo? Muy bien. El santo de la espada del cisne volador no sintió el menor temor. Palpó su caja de espadas e invocó su propia espada voladora para que flotara en el aire. Considerando que acabas de alcanzar la santidad y aún no te has acostumbrado, solo usaré el 70% de mi poder. Si puedes responder usando el gran Dao inmortal de la espada ortodoxo, dejaré de forzarte y escucharé tu explicación. Ah, no, eso no es lo que quise decir. Hyunlu giró el cuello, intensificando la mueca de desprecio en su rostro. Usa toda tu fuerza. Tú y yo lucharemos a muerte. Usaré el gran Dao inmortal de la espada ortodoxa para aplastar tu cabeza de perro y hacer que te tragues tus palabras anteriores. En cuanto se pronunciaron esas palabras, todos los presentes quedaron estupefactos. Para casi todos, el santo de la espada del cisne volador era el experto número 1 indiscutible del actual clan inmortal. Llevaba casi 20 años en la santidad, y nadie sabía hasta qué punto habían llegado sus asombrosas habilidades como inmortal de la espada. Especialmente en su comprensión del gran Dao del inmortal de la espada, si miramos a todos los inmortales de la espada del mundo, nadie debería poder superarlo. Tras alcanzar la santidad, la fuerza está determinada enteramente por la comprensión que uno tenga del Dao. Hyunlu apenas había alcanzado la santidad ayer. Comparado con el santo de la espada del cisne volador, que había estado inmerso en el gran Dao inmortal de la espada durante casi 20 años, el resultado debería ser evidente a simple vista. Pero estas palabras de Hyunlu, aplasta la cabeza de tu perro. ¡Qué arrogancia! Al oír esto, el santo de la espada del cisne volador quedó atónito por un instante, para luego soltar una carcajada como si hubiera escuchado un chiste tremendo, riendo hasta que todo su cuerpo tembló. Todos los presentes lo han oído. Ya he cedido lo suficiente. Estas palabras las pronunció la mismísima hada Yunlu. Delante de todos los demás daoístas, no te retractes de tu palabra.
Al oír esto, muchas personas a nuestro alrededor fruncieron el ceño en secreto. Este santo de la espada del cisne volador era famoso y poderoso, pero también conocido por su mezquindad. Si de verdad se ensalzaban en una pelea, no habría piedad. Sin embargo, eso no importaba. Si alguien moría hoy, la secta inmortal Tai estaría acabada, lo cual, para ellos, no sería algo malo. Ya que hemos llegado a esto, por favor, pase. Hiyun lo agitó la mano e inmediatamente se abrió una grieta en el reino del vacío en el gran salón. El santo de la espada del cisne volador entrecerró los ojos, evaluando a Hiyun-lu. Se dio cuenta de que Hiyun-lu no solo hablaba por hablar. Hoy sin duda habría una batalla. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 25. Es mejor aprender del ancestro mayor. El grupo atravesó la grieta en el reino del vacío. Dentro de la grieta se extendía un mundo desolado e ilimitado. Así que este es el reino del vacío ilusorio creado por un experto en la entrada a los santos. Verdaderamente profundo. Lord Chillan miró a su alrededor y suspiró con emoción. Un experto del reino santo ya es capaz de controlar el poder divino del Dao, suficiente para abrir un espacio independiente. Y esta es también la regla para el combate entre expertos por encima del reino sagrado. En este reino, cada gesto posee un poder infinito. Una simple chispa de energía basta para derrumbar montañas y desde la tierra. Solo este reino del vacío ilusorio es apto para que tales expertos se enfrenten. Hiyun-lu y el santo de la espada del cisne volador se colocaron a 3 san de distancia, y ambos comenzaron a cambiarse de ropa. Despojándose de sus túnicas inmortales y quitándose sus artefactos mágicos protectores, se vistieron con ropa sencilla, dejando solo sus espadas en la mano. Esta es la etiqueta suprema para un duelo entre inmortales de la espada. Un inmortal de la espada vive por la espada y muere por la espada. Un duelo entre inmortales de la espada depende exclusivamente de la espada. Todo lo que no esté relacionado con la espada es innecesario. Por favor. Hiyun hizo un gesto de invitación, y todos contuvieron la respiración, observándolos atentamente. Un enfrentamiento entre 2 inmortales de la espada del Reino Santo. Una escena como esta no se había visto en cientos de años. Hoy prometía ser un día revelador. Reinaba el silencio a nuestro alrededor, y de repente, se levantó el viento. El santo de la espada del cisne volador y Hiyun-lu permanecieron de pie como 2 monjes meditando, mirándose el uno al otro desde lejos, sin moverse ni un centímetro. Oh. Una suave brisa acarició el cabello de Hiyun-lu, haciendo que sus oscuros mechones ondearan. En el instante en que los mechones rozaron sus ojos. Sonido metálico. El sonido de una espada resonando estalló al instante, y las figuras de ambos desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Timbre. 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 El sonido del metal chocando resonó en todas direcciones. Los inmortales que los rodeaban se estremecieron hasta sentir una opresión en el pecho. Los pocos con el cultivo más débil incluso vomitaron un torrente de sangre sucia en el acto. ¡Sas! ¡Sas! Las 2 figuras se separaron rápidamente de nuevo. No es nada sencillo. El santo de la espada del cisne volador estabilizó su figura, con un destello de asombro en sus ojos. Según las reglas de un duelo de inmortales de la espada, el primer intercambio es una prueba de pura destreza con la espada. Él claramente sentía que la técnica de espada de Hiyun-lu contenía una comprensión muy profunda del gran Dao del inmortal de la espada. Pero esto era simplemente un sondeo. Un inmortal de la espada en el reino del hueso divino podía alcanzar ese nivel, por lo que no era suficiente para servir como prueba. Este próximo intercambio será de ki de espada. Hiyun-lu no tenía intención de decir nada más. Movió su espada de nuevo, y una energía de espada casi transparente salió disparada inmediatamente. No fue una maniobra exquisita, pero cualquier inmortal de la espada sabría cómo hacerla. Sin embargo, esto también fue una pura competencia de conocimiento sobre el gran Dao del inmortal de la espada. El hecho de poder integrar el gran Dao del inmortal de la espada en su ki de espada es un momento crucial para un inmortal de la espada, y la diferencia puede considerarse un abismo. Bienvenido. El santo de la espada del cisne volador dejó escapar un grito gélido y desató también su propio ki de espada.
arruinarse. La energía de la espada se conectó, no con la misma violencia que la colisión directa de las hojas de hace un momento, pero en el punto donde se encontraron, el espacio comenzó a distorsionarse. Fue como si se rompiera un cristal, cubriéndose instantáneamente de grandes grietas. No cabía duda de que si alguien más quedaba atrapado en medio de esas grietas, se convertiría en polvo en un abrir y cerrar de ojos. ¡Puaj! El cuerpo del santo de la espada del cisne volador tembló violentamente, y una expresión de horror apareció en su rostro. Bajó la mirada hacia su pecho y, para su sorpresa, había aparecido allí una marca de espada. ¿Cómo es posible? El santo de la espada del cisne volador no podía aceptar este hecho en absoluto. Hiyun apenas había alcanzado la santidad ayer. ¿Cómo podía su comprensión del gran Dao inmortal de la espada ser más profunda que la de él? El siguiente es Sword Intent, Flying Swan, continuarás. Hiyun se burló mientras miraba al santo de la espada del cisne volador, preguntando con tono burlón. Era cierto que el santo de la espada del cisne volador tenía 20 años más de conocimiento del gran Dao inmortal de la espada que ella, pero eso solo representaba 20 años en los que el santo de la espada del cisne volador había estado tanteando el camino a través del río. Lo que se podía descubrir era muy poco. En cuanto a ella, había sido guiada personalmente por el ancestro anciano, quien le había brindado las más profundas enseñanzas sobre el gran Dao del inmortal de la espada. Un solo día de trabajo bastó para superar los 20 años de torpeza del santo de la espada del cisne volador. Con solo comparar el ki de la espada, el santo de la espada del cisne volador ya había mostrado signos de derrota. De cara al futuro, el resultado es previsible. Debo admitir que tu talento es aterrador. El santo de la espada del cisne volador se limpió la sangre del pecho, pero no mostró la menor intención de retirarse. Pero esto aún no es suficiente. Tú y yo sabemos que la ortodoxia de un inmortal de la espada depende de la pureza de su intención de espada. Si quieres demostrar que sigues el camino recto, déjame ver cuánto poder tiene realmente tu intención de espada. Al apagarse su voz, un destello dorado brilló en los ojos del santo de la espada del cisne volador, y pareció como si 10.000 hilos dorados se enroscaran alrededor de su espada voladora. La intención de la espada es informe y varía de persona a persona. Esos hilos dorados que envolvían la hoja eran la técnica mundialmente famosa del santo de la espada del cisne volador. La intención de la espada envolvente de seda. Al ver al caballero de la espada del cisne volador adoptar su postura, Hiyun sintió una inexplicable diversión por alguna razón. Érase una vez, ella admiraba profundamente a Flying Swan Sword Saint y anhelaba esta intención de espada envolvente de seda, incluso inclinándose intencionalmente hacia la dirección de la intención de espada envolvente de seda durante su propio cultivo. Pero a día de hoy, cuando realmente alcanzó la santidad y poseyó su propia intención de espada, encontró que esta intención de espada envuelta en seda era ridícula. Llamativo pero poco práctico, pura apariencia y nada de sustancia. Pensándolo de esta manera, el viejo ancestro era verdaderamente digno de ser el viejo ancestro. Las cosas que le enseñaron estaban completamente más allá de lo que otros podían imaginar. Una tenue capa de luz apareció en la espada voladora que empuñaba, completamente insignificante, parecida al halo que refleja una hoja cuando la luz del sol incide sobre ella. El santo de la espada del cisne volador se rió entre dientes, pensando que, como era de esperar, la comprensión de Hiyun sobre el gran Dao inmortal de la espada era muy inferior a la suya, y su intención de espada ni siquiera podía alcanzar un nivel tangible y sustancial. Por favor. Por favor. Los dos se hicieron un gesto de invitación. Este intercambio fue completamente diferente a los anteriores. Sus movimientos eran muy lentos, y todo el mundo podía verlos con claridad. Los dos blandieron sus espadas en el aire, y una vez que una espada fue balanceada, no hubo más movimientos. Sin embargo, efecto. Este movimiento, aparentemente tan simple, provocó una conmoción que superó con creces los dos enfrentamientos anteriores. Bajo el fuerte ruido, Hiyun permaneció impasible, mientras que el santo de la espada del cisne volador retrocedió 7 u 8 pasos, dejando una marca de espada lo suficientemente profunda como para ver cómo el hueso se extendía desde su muñeca hasta su hombro, casi partiéndole el brazo en dos. Esto, ¿qué es esta intención de espada? Tan pura, tan condensada, ¿qué es exactamente?
El santo de la espada del cisne volador miró a Hyunlu con total incredulidad, casi gritando. Sencillo, puro, suave como el viento, duradero como el agua. Con un solo golpe, el poder fue devastador. Su técnica de espada envuelta en seda, de la que estaba más orgulloso, había desatado 10.000 hilos de seda en un solo golpe, omnipresentes e indestructibles, pero en manos de Hyunlu no tenía ni el más mínimo poder para resistir. Este era, sin duda alguna, el camino justo del inmortal de la espada. Pero realmente no podía imaginar cómo Hyunlu, que apenas había alcanzado la santidad del día anterior, podía tener unas percepciones tan asombrosamente divinas. Cisne volador, con esto, se puede demostrar que nunca he coqueteado con el camino del mal y que pertenezco al clan inmortal ortodoxo. Hyunlu se acercó lentamente y preguntó con frialdad. El santo de la espada del cisne volador respiró hondo, luego juntó las manos y se arrodilló. He hablado fuera de lugar. Le ruego al hada que me perdone. Estoy dispuesto a honrar al hada como mi ama. Por favor, acepta mi reverencia. Capítulo 26. Vamos, te llevaré a ver al viejo ancestro. En cuanto el santo de la espada del cisne volador habló, todos los presentes quedaron atónitos. De verdad estas palabras pudieron haber salido de la boca del santo de la espada del cisne volador. Desde el día en que el santo de la espada del cisne volador se hizo famoso, hace aproximadamente 200 o 300 años, nadie había oído hablar jamás de que el santo de la espada del cisne volador inclinara la cabeza ante nadie. ¿Por qué, entonces, pronunció hoy palabras tan humildes? Quienes tenían buena vista pudieron ver que Hyunlu había demostrado con éxito su valía, evidenciando que pertenecía al clan inmortal. El camino recto y no tenía nada que ver con espíritus malignos. Pero esto por sí solo no debería haber sido suficiente para que el santo de la espada del cisne volador se rindiera. La única explicación era que la comprensión de Hyunlu del gran Dao inmortal de la espada había alcanzado un nivel muy superior al del santo de la espada del cisne volador. Pero, ¿era esto realmente posible? Alcanzó la santidad ayer y hoy su comprensión ya supera 20 años de estudio del santo de la espada del cisne volador. Si esto fuera cierto, ¿quién en el mundo se atrevería a desafiar a Hyunlu? ¿Estás convencido? Hyunlu miró al santo de la espada del cisne volador con una expresión burlona. Estoy convencido. Le imploro al hada que me guíe. Estoy dispuesto a desechar todo lo que he aprendido hasta ahora, unirme a la secta del hada y escuchar sus enseñanzas. El santo de la espada del cisne volador dijo sin dudarlo. Se dio cuenta de que la comprensión que poseía Hyunlu era exactamente lo que él había estado buscando durante toda su vida. Lo que él mismo había comprendido era simplemente la piel del gran Dao inmortal de la espada. Pensar que se había engreído durante 20 años por un simple trozo de piel era sencillamente ridículo. ¿Y el resto de ustedes? ¿Hay alguien más que quiera seguir presionándome? Hyunlu recorrió con la mirada a todos los presentes y preguntó fríamente. Al oír esto, todos negaron con la cabeza apresuradamente. El asunto de hoy fue iniciado por el santo de la espada del cisne volador, y ellos solo lo siguieron para hacerse eco de sus sentimientos. Ahora que el santo de la espada del cisne volador se había arrodillado y rendido, ¿cómo podía atreverse a decir algo más? Dado que ese es el caso, ahora puedo hablar sobre los detalles que antes no estaba dispuesto a comentar. Hyunlu se mostró satisfecho. Sin embargo, antes de hablar, les pido a todos que presten juramento. A menos que reciban permiso de mi secta inmortal Tairi, lo que vean y oigan hoy no debe divulgarse. Si están dispuestos a prestar juramento, les explicaré todo con detalle. Quienes no lo están pueden retirarse ahora. Los distintos líderes de secta se miraron entre sí, y era evidente que ninguno de ellos quería ser el primero en marcharse. Y jamás creerían que Hyunlu hubiera ganado únicamente por su talento. Debía haber algún secreto importante de por medio. Podrías tratarse de un tesoro secreto, una técnica secreta o quizás la guía de algún experto sin igual. ¿Quién no querría saberlo? Estamos dispuestos a prestar juramento. Ilumínanos, hada. En un instante, todos los líderes de secta prestaron juramento. Hyunlu por fin sintió entusiasmo. Ese era precisamente el efecto que buscaba. ¿Quieres saber sobre el ancestro viejo? ¿Quieres ver al ancestro viejo? ¿Quieres recibir la guía del ancestro viejo? Bien, ve con respeto, ve con sinceridad.
Evite perturbar la paz del viejo ancestro. Esta situación actual era la mejor, ya que evitaría que alguien chismorreara y causara problemas que pudieran disgustar al viejo ancestro. Ya que todos ustedes han prestado juramento, hablaré con franqueza. Mi afortunada victoria de hoy no se debió a mi propia habilidad, sino a que recibió orientación de un experto. Ji Yunlu dijo con expresión tranquila. Todos asintieron, sintiéndose un poco mejor. Pero el santo de la espada del cisne volador preguntó de inmediato. Pero eso no parece correcto, ¿verdad? El linaje del inmortal de la espada nunca se ha transmitido a forasteros desde tiempos ancestrales. Que yo sepa, no hay inmortales de la espada de alto rango en la secta inmortal Kairi, ¿o sí? Para ser precisos, el benefactor que me enseñó el gran Dao del inmortal de la espada no es un inmortal de la espada que conozcas. Piénsalo de nuevo. Ji Yunlu dejó intencionadamente un final en suspenso y sonriendo con picardía. ¿Podrías tratarse del legendario ancestro fundador de la secta inmortal Kairi? Lord Chillan preguntó con cautela. Correcto. La razón por la que les pedí a todos que prestaran juramento es porque estoy a punto de decirles que el antiguo ancestro de mi secta inmortal Kairi ha salido de su reclusión y actualmente vive recluido en la montaña sagrada. Ji Yun lo acentuó y amenazó. El día que fallé mi avance, el ancestro me guió a la montaña para encontrarme con él. Con un poco de guía, pude avanzar. Y porque el trueno dorado que entra en el santo se desvaneció en el aire. Esa fue la habilidad divina del ancestro. Según lo que dices, el ancestro de tu secta debe haber alcanzado un cultivo profundo hace mucho tiempo. Para hacer desaparecer el trueno dorado que entra en los santos, eso debe ser al menos un experto en el reino de la tribulación celestial. Todos estaban incrédulos. Durante 3000 años, el mundo del cultivo nunca había oído hablar de nadie que hubiera alcanzado el reino santo. La gente generalmente creía que los dos reinos de la tribulación celestial y Wuxian solo existían en antiguas leyendas, y que los métodos para alcanzarlos se habían perdido hacía mucho tiempo. Si el ancestro de la secta inmortal Kaiji realmente rompió las cadenas del reino santo, ¿cómo es posible que nadie en el mundo lo sepa? No puedo precisar el nivel de cultivo específico del ancestro, ni explicar cómo lo alcanzó. Solo puedo decirles que su habilidad divina supera con creces nuestra imaginación. No la mencioné antes porque temía que interrumpieran su cultivo pacífico. Espero que comprendan mis intenciones. Ji Yunlu los reprendió cuidadosamente y luego sacó una colación un tema que interesó a todos. Ahora que todos han prestado juramento, puedo llevarlos a ver al ancestro, pero por favor, cuiden sus palabras y acciones. Si lo ofenden, no podré protegerlos. Al oír esto, todos se llenaron de emoción y asintieron apresuradamente. Por no mencionar a los demás, Miao Fafairi, Lord Chillan, Gran Mijinhua y los demás estaban ansiosos por partir de inmediato en busca de orientación. Llevaban demasiado tiempo atrapados en el reino del hueso divino. Si un experto de alto rango les diera algunos consejos, abrirse paso al reino santo sería seguro. Ahora había un experto que podía aclarar sus dudas, y se le podía encontrar a una hora a pie. ¿Cómo no iban a caer en la tentación? En lo profundo de la montaña sagrada. Muy bien, eso es todo por la lección de hoy. Clase terminada. Y Eli terminó la lección de hoy, se despidió a los alumnos y se levantó para regresar a su habitación. Justo cuando estaba a punto de marcharse, el sistema envió una serie de notificaciones repentinamente. Se ha detectado un gran número de estudiantes receptivos, recomendados por el estudiante Ji Yunlu. Por favor, confirma la misión, anfitrión. Detalles de la misión. El sistema proporcionará planes de enseñanza adecuados para este grupo de estudiantes. Imparte clases a los estudiantes según los planos y acéptalos como estudiantes formales. Recompensa de la misión. Por cada reclutamiento exitoso de un estudiante formal, el anfitrión recibirá una recompensa correspondiente. ¿Ah? El jefe del pueblo de al lado es muy eficiente. Al ver la misión, Eli se alegró de inmediato. Ji Yunlu le había prometido reclutar más estudiantes. Este grupo llegó justo a un tiempo. Su preocupación era dónde encontrar a esos 100 estudiantes. Además, según la misión, los estudiantes que Ji Yunlu había encontrado para él eran todos de muy alta calidad.
Cada uno tenía incluso un plan de enseñanza especial, y había una recompensa adicional por cada uno que aceptara. Era la primera vez que ocurría una situación así. Pronto, el sistema transmitió muchos planos de enseñanza. Y Eli las hojeó una por una, pero cuanto más las miraba, más confundida se sentía. ¿Qué clase de alumnos me habrá encontrado el jefe del pueblo vecino? Estos planos de enseñanza son demasiado. Y Eli sonriendo con amargura, sintiéndose completamente impotente. Los planos de enseñanza proporcionados por el sistema eran verdaderamente extraños. Pero pensándolo bien, aparte de esas recompensas intangibles, el sistema nunca lo había estafado. Supuso que esos planos de enseñanza debían tener un propósito especial. Olvídalo, olvídalo. Primero los reclutaré y veré. Lo bizarro es bizarro, pero no está mal. Murmurando para sí mismo, Eli se levantó y regresó a su habitación, organizando los planos de clase y esperó a que los estudiantes asistieran a clase. Capítulo 27. Practicando la comprensión lectora. Al día siguiente, casi al anochecer, los estudiantes terminaron la clase y comenzaron a ocuparse de sus cosas. Uji salió a patrullar y fue a la habitación de Eli. Maestro, el jefe de la aldea vecina ha traído a mucha gente de visita y están esperando fuera de la aldea. ¿Debería invitarlos a pasar? Eli se acercó inmediatamente al oír esto. Invítalos a pasar. El plan de la lección está listo y los he estado esperando. Sí, este estudiante irá de inmediato. En el camino a las afueras del pueblo, Hee-jun lo esperaba respetuosamente junto con los distintos líderes de secta. El líder de la secta miró a su alrededor, sin poder evitar suspirar con asombro. Este lugar posee un encanto espiritual verdaderamente extraordinario. Miren todos, quienes deambulan por esta pequeña aldea son en su mayoría monstruos espirituales transformados, y lo que se cultiva son principalmente plantas espirituales y plantas inmortales. Es realmente extraordinario. Jamás imaginé que dentro del círculo protector de montañas de la secta inmortal Tairi se encontraría un lugar tan espiritualmente hermoso. Es digno del ancestro fundador de la secta inmortal Tairi. Sus métodos son verdaderamente misteriosos. Todos lo comentaban entre sí, cada vez más convencidos de que aquel lugar era la residencia oculta del antiguo ancestro de la secta inmortal Tairi. Antes de encontrarnos con el viejo ancestro, debo hacerles un recordatorio a todos. Hee-jun se giró para mirarlos, con expresión seria. Cuando vean al ancestro, no hablen a la ligera. Al ancestro no le gusta que lo llamen mayor o ancestro. Todos deben dirigirse a él como maestro y ustedes mismos como estudiantes. No lo ofendan. Además, ya sean humanos o demonios, o tengan un nivel de cultivo alto o bajo, aquí no hay distinción de estatus. Deben dirigirse unos a otros como compañeros. Recuerden esto. Los distintos líderes de secta sintieron apresuradamente en señal de acuerdo. Un instante después, vieron a Uji caminando hacia ellos. ¿Están todos aquí para visitar al profesor? Por favor, pasen. El profesor los espera en el aula. Todos los presentes eran observadores y pudieron percibir de inmediato que Uji llevaba como máximo 3 años de cultivo, pero ya había alcanzado la transformación perfecta y poseía una sabiduría espiritual excepcional. Parecía que los métodos del ancestro Tai eran verdaderamente incomparables. Todos siguieron a Uji al salón de conferencias con gran respeto. Al ver a Eli, aquellos que un momento antes aún albergaban dudas, ya no se atrevían a tener ninguna sospecha. Al igual que Hee-jun antes que ellos, todos sintieron un aura del gran Dao Supremo que emanaba de los ojos de Eli. Por favor, tomen asiento. Han viajado desde lejos, así que siéntense, descansen un momento y conózcanse un poco. Eli hizo un gesto con la mano, indicando a todos que se sentaran. Todos se apresuraron a tomar asiento, enderezándose. Al oír a los alumnos acomodándose, Eli volvió a hablar. Primero llamaré a algunos compañeros. Estos tienen algo especial que aprender, y se lo explicaré por separado más tarde. Aquellos cuyos nombres mencione, por favor, siéntense a un lado del aula y esperen. Lian Hong, Mo Xuan, Yuki Usui, Chen Yueron, por favor esperen a un lado. Compañero Ji, únete a ellos también. Cuando Eli pronunció esos 4 nombres, todos los que estaban abajo quedaron asombrados.
Estos 4 eran los nombres de los líderes actuales de las 4 grandes sectas inmortales. En particular, el verdadero nombre de la abuela Jinhua, Yuki Usui, era conocido por muy pocos en el mundo actual del cultivo. Ni siquiera los otros 3 líderes de secta conocieron su verdadero nombre. Sin embargo, Li fue capaz de pronunciarlo al instante, lo que demostró la inmensidad de su red de inteligencia. Podría describirse simplemente como algo que llegaba hasta los cielos. Al oír que se mencionaban sus nombres, los 4 se pusieron de pie apresuradamente con gran respeto y se retiraron a un lado del aula para esperar. En cuanto a los demás compañeros, lo que aprenderán hoy es lo mismo. Por supuesto, los 4 a los que acabo de llamar también pueden estudiarlo. No entra en conflicto con lo que aprenderán adelante más. Mientras hablaba, Li se puso de pie y escribió en la pizarra que tenía detrás. Todos concentraron rápidamente su atención, dirigiendo la mirada hacia adelante, temerosos de perderse una sola palabra. Li alzó su pincel y escribió: el sol blanco se apoya en las montañas, el río amarillo desemboca en el mar. Para ver 1000 millas más allá, asciende a otro nivel. Profesor, ¿qué significa esto? No lo sé. Analizamos con más detenimiento. Yo tampoco lo entiendo del todo, se oyó un murmullo de comentarios desde abajo. Claramente, los estudiantes no habían comprendido de todo el significado del poema Subiendo a la torre de la cigüeña que él había escrito. En realidad, el propio Li estaba un poco confundido. Este fue el plan de lección proporcionado por el sistema. Aparte de los 4 estudiantes que fueron señalados, el plan de lección para los demás estudiantes consistió únicamente en este poema, Subiendo a la torre de la cigüeña. Además, el sistema había impuesto un requisito muy extraño. Solo tenía que escribir el poema y dejar que los estudiantes lo observaran y estudiaran por sí mismos. No había necesidad de explicarlo. Esto dejó a Li aún más desconcertado. Cuando había dado clase a Uji y a los demás alumnos anteriormente, les había enseñado el idioma y muchos poemas antiguos, pero el sistema nunca había exigido tal cosa. Solo podía suponer que el sistema estaba seleccionando a estudiantes talentosos. Quizás muchos de ellos eran aptos para el estudio en profundidad de la poesía antigua. Creo que entiendo. Alguien entre la multitud abrió los ojos de arrepentimiento. Creo que yo también lo entiendo. Otra persona también se dio cuenta rápidamente. Muy pronto, los distintos líderes de secta comenzaron a mostrar expresiones de repentina comprensión uno tras otro. Los líderes de las 4 grandes sectas inmortales, que habían sido dispuestos a esperar a un lado, se miraron entre sí y sonrieron. Hyunlu les envió una transmisión de sentido divino a los 4. ¿Qué tal? ¿La guía del ancestro anciano es lo suficientemente profunda? Es increíblemente profundo. Si hubiera conocido al viejo mayor antes, me temo que podría haber alcanzado la santidad 10 años antes. Espada del cisne volador Santo Lian Hong respondió por transmisión, suspirando con emoción. El señor Chiyan, Mo Xuan, también ascendió. En efecto. Una sola palabra del maestro vale más que 30 años de mi arduo cultivo. Jeje, así que el viejo mayor nos hizo esperar aparte porque nosotros ya hemos comprendido este nivel, mientras que ellos todavía no lo entienden. La abuela Jinhua, Yuki Usui, intervino con una sonrisa. Esto de el sol blanco se apoya en las montañas, el río amarillo desemboca en el mar, ¿no es esa la etapa en el reino del hueso divino donde el sentido divino se condensa en un pico, y el ki dorado del hueso refinado se incorpora al dantian y al mar de ki? En efecto. El 90% de los cultivadores del hueso divino en el mundo están estancados en esta etapa, incapaces de mejorar ni siquiera una fracción. Si uno desea lograr otro avance, ya no basta con absorber únicamente el ki espiritual del cielo y la tierra. Es necesario comprender el mundo. Miao Fafairi, Chen Yueron, cruzó los brazos, con un ligero rastro de orgullo en el rostro. Solo comprendiendo el prototipo del Dao se puede usar su poder para elevar el propio reino. Esto es lo que significa ver 1000 millas más allá, ascender a otro nivel. La sabiduría del viejo maestro es insondable. Mientras discutían, los demás líderes de secta también habían comprendido en gran medida este significado. Los ojos de todos brillaban de emoción, sintiendo como si hubieran recibido una guía invaluable.
Lo que no sabían era que, en ese momento, Eli estaba bastante desconcertado, escuchando a los estudiantes susurrando emocionados entre sí, cada uno afirmando, «Lo entiendo». Podría ser cierto, como él había intuido, que este grupo de estudiantes era muy sensible a la poesía antigua y poseía bastante talento literario. Transcurrió el tiempo que tarda en consumirse una varita de incienso, y el sistema envió una notificación. Los alumnos presentes han completado su observación. Permita que los alumnos comprendan por sí mismos. Por favor, anfitrión, comienza a enseñar a los 4 alumnos especiales. Al oír la notificación del sistema, Eli no le dio mayor importancia. Se giró y se dirigió al grupo. Todos, ya pueden realizar actividades libres. Los 4 alumnos a los que llamé antes, por favor, quédense. La siguiente lección es para ustedes. Los líderes de la secta estaban absolutamente encantados. Comprendió que, para seguir mejorando su cultivo, debían basarse en el Dao del cielo y la tierra. El hecho de que Eli les permitiera realizar actividades libremente significaba, implícitamente, que les estaba permitiendo comprender el Dao en esta preciosa tierra. Llenos de alegría, todos se pusieron de pie apresuradamente para darle las gracias, luego se dieron la vuelta y salieron por la puerta, cada uno en busca de un lugar para comprender el Dao. Capítulo 28. El método para refinar el sentido divino. Después de que los líderes de las otras sectas se marcharon, los líderes de las 4 grandes sectas inmortales se sentaron junto con Ji Yunlu. Y Eli se siente con cierta incomodidad. La lección que quiero enseñarles individualmente hoy es un poco especial, pero les será muy útil. Aprenderla no les hará ningún daño, así que estudienla con atención, alumnos. El grupo se miró entre sí, todos algo desconcertados. Un poco especial. ¿Qué quiere decir señor con esto? De repente, todos reaccionaron al unísono. El significado de esas palabras probablemente era que, lo que se iba a enseñar hoy era una técnica secreta única creada por el ancestro antiguo, algo sin precedentes. Al pensar en esto, no pude evitar sentirme eufóricos. Sin duda estudiaremos mucho. Por favor, indíquenos sus necesidades, profesor. El grupo respondió al unísono. Bien, entonces, estudiante Lian Hong, estudiante Mo Xuan, pasen ustedes 2 primero. Tras ser nombrados, el santo de la espada del cisne volador y el señor Chiyan se pusieron de pie apresuradamente y se presentaron ante Eli. Ustedes 2 deben concentrarse en aprender esta lección. Los demás estudiantes también pueden seguirme. Vengan, ustedes 2, imiten lo que hago. Mientras Eli hablaba, extendió ambas manos y las presionó contra su frente. Primera sección. Masaje de los puntos de acupuntura Tianyin. Siga los movimientos del maestro. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, todos quedaron atónitos. ¿Qué clase de extraña técnica de cultivo era esa? Sin embargo, pensándolo bien, el hecho de que el ancestro antiguo pudiera iluminar a los líderes de secta de varias sectas con tan solo unos pocos versos breves ya era una forma de profunda simplificación de la complejidad. Este método también debe ser una técnica profunda simplificada hasta convertirla en algo básico. Todos comenzaron a seguir los movimientos y a estudiar a Eli. Y Eli se sintió increíblemente incómoda por dentro. Los jóvenes más talentosos de las sectas vecinas habían viajado mucho para buscar conocimiento en él, y en lugar de enseñarles otros conocimientos, estaba aquí enseñándoles ejercicios oculares. ¿Quién sabe lo que piensa el sistema? Tras pensarlo, solo pudo suponer que estos estudiantes estaban deseosos de aprender, y dado que el suministro eléctrico del pueblo era deficiente, su vista se había visto afectada por leer demasiado. Enseñarles ejercicios oculares para proteger su visión era simplemente. Pero él no sabía que, mientras se sentía tan incómodo que quería encoger los dedos de los pies, una bomba ya había estallado en los corazones de los líderes de la secta, dejándolos aturdidos. ¿Sentiste eso? La abuela Jinhua preguntó a los demás. Transmisión mediante de sonido, completamente incrédula. Sí, lo sentí. Miao Fafairi respondió con cautela. Mi sentido divino, en realidad está siendo refinado. Yo también. Aquí igual. Todos respondieron, y entre ellos, el santo de la espada del cisne volador y Lord Chiyan lo sintieron con mayor intensidad.
Ambos eran ejemplos típicos de tener un cuerpo físico más fuerte que su sentido divino. Especialmente Lord Chillan, quien provenía de un entorno de inmortales marciales y buscaba la santidad a través del cuerpo físico. Su cultivo del sentido divino era muy inferior al de los demás. Sin embargo, bajo estos movimientos increíblemente sencillos, todos percibieron claramente que su sentido divino se estaba refinando. Con cada movimiento que realizaban, su sentido divino se perfeccionaba aún más, volviéndose más sustancial y concentrado. Para cuando llegaron a la segunda sección, donde presionaban los puntos de acupuntura Hinkmin, el señor Chillan, cuyo sentido divino era el más débil, ya se había dado cuenta de que su sentido divino se había duplicado en fuerza. En la tercera sección, al frotar los puntos de acupuntura Sibai, el santo de la espada del cisne volador y Hiyunlu también notaron que su sentido divino se había fortalecido notablemente. En la sección final, al presionar las sienes y raspar las cuencas de los ojos, Miao Fafai y la abuela Jinhua, que tenían el sentido divino más fuerte, también sintieron que su sentido divino se fortalecía. La serie completa de ejercicios oculares duró solo unos minutos, pero todos sintieron como si su sentido divino hubiera sido bautizado, alcanzando una nueva dimensión. Cada vez me alegra más haber venido hoy a rendir homenaje al viejo ancestro, el santo de la espada del cisne volador, exclamó con un chasquido de lengua. Desde que alcancé la santidad, mi sentido divino se ha estancado. Pensé que mi sentido divino jamás se fortalecería ni un ápice en mi vida, pero ¿quién lo hubiera imaginado hoy? Jeje, en efecto, fui demasiado engreído y, en cambio, me estaba limitando. Lord Chillan guardó silencio un instante antes de transmitir su voz. Adaji, me atrevo a decirte que me gustaría pedirte permiso para solicitar este método al ancestro y traerlo de vuelta a la montaña Pohun para enseñárselo a mis discípulos. Si me lo permite y el ancestro está dispuesto a impartir la técnica, a partir de hoy, mi montaña Pohun se someterá a la secta inmortal Tai. Si se preguntaba quién de ellos valoraba más el método de refinar el sentido divino, sin duda sería el señor Chillan. La montaña Pohun era una secta de cultivadores marciales. Sus discípulos dependían de su poderoso cuerpo físico, avanzando paso a paso hacia el destino final de la santidad a través del cuerpo físico. En comparación con los discípulos de otras sectas, el sentido divino, el nivel de discípulos del reino de la montaña Pohun era generalmente extremadamente bajo. Este enfoque, de hecho, dio lugar a la montaña Pohun. Poderosa fuerza de combate de los discípulos. Incluso entre sus compañeros, los pocos jóvenes con el mayor poder de combate eran todos, sin excepción, discípulos de la montaña Pohun. Pero al alcanzar su nivel de cultivo, quedaron al descubrir las desventajas de un inmortal marcial. Para alcanzar un avance en el reino del hueso divino, uno debe comprender el gran Dao del cielo y la tierra. Con un sentido divino débil, comprender el Dao era extremadamente difícil. Incluso él mismo se encontró estancado en la cima del reino del hueso divino. La debilidad de su sentido divino hacía que su comprensión del Dao fuera extremadamente lenta. Le llevaría años, o incluso más de una década, lograr el más mínimo progreso. Él estaba más ansioso que nadie por obtener una técnica que pudiera cultivar rápidamente sentido divino. Y hoy, ¿acaso lo que el viejo ancestro enseñó no era exactamente lo que él había estado soñando? Una rutina tan sencilla, un método de cultivo tan práctico, y sin embargo, con resultados tan asombrosos. Si pudiera llevar este método de vuelta a la montaña Pohun experimentaría un cambio cualitativo. Hermano Chillan, no te preocupes. El ancestro aún no ha terminado la lección. Esperamos a que la termine antes de hablar de este asunto. Hiyunlu respondió con una sonrisa. Tras haber experimentado la habilidad divina del ancestro antiguo, hacía tiempo que intuía que Lord Chillan decía eso. Tal método asombroso de cultivo del sentido divino. Ni en el mundo actual, ni siquiera repasando la historia del clan inmortal, se podría encontrar otro igual, ni siquiera remontándonos millas o decenas de millas de años. ¿Quién no podría codiciar semejante habilidad divina? En ese momento, el ancestro tenía claro que no tenía intención de terminar la clase todavía. Seguramente habría otras técnicas que enseñar más adelante. Solo pensar en las habilidades divinas y las técnicas secretas que podrían mencionarse junto con esta bastaba para entusiasmar a la gente.
Cuando terminaron los ejercicios oculares, Lee finalmente les indicó: deben memorizar bien esta serie de movimientos y practicarla una vez al día. Es muy beneficiosa. Además, deben recordar el orden de cada sección y cuántas veces repetir cada movimiento. No intenten hacer más. El grupo se repite con la cabeza apresuradamente. Las consecuencias de la codicia eran algo que ya habían experimentado hacía un momento. Tras finalizar una ronda, Lord Chillan quiso inmediatamente hacer una segunda, pero en cuanto hizo un movimiento, sintió que su sentido divino sufría una presión asombrosa, como si fuera a aplastarlo al segundo siguiente. Con esta experiencia, siguió al pie de la letra cada palabra de Lee, sin atreverse a oponer la más mínima resistencia. Muy bien, ahora, alumnos Yukyusu y Chen Yueron, pasen al frente. Esta otra lección está dirigida principalmente a ustedes dos. Asimismo, los demás alumnos también podrán aprenderla. Lee hizo una señal a las otras dos, y la abuela Jinhua y la hada Miaofa se adelantaron apresuradamente en señal de respeto. Esta vez, Lee se puso de pie, caminó hacia un espacio abierto y dio la espalda a la multitud. Observen mis movimientos y síganme. Sección preparatoria, comienza. Capítulo 29. El cuerpo físico sin igual refina la habilidad divina. Ejercicios de estiramiento. 1, 2, 3, 4. Ejercicios para las extremidades. 1, 2, 3, 4. Ejercicios para los hombros. 1, 2, 3, 4. Lee les enseñaba grupo tras grupo, mientras que la gente que estaba detrás de él no se atrevía a pestañear, aprendiendo cada movimiento con extrema precisión. Al ver a Lee empezar a saltar, se dieron cuenta inmediatamente de que, puesto que Lee les acababa de enseñar el método para refinar su sentido divino, ahora iba a enseñarles una habilidad divina para refinar el cuerpo físico. Efectivamente, mientras seguían los movimientos de Lee, comenzaron a sentir como todo su cuerpo, piel, carne, huesos, sangre y meridianos, empezaba a calentarse, como si los hubieran metido dentro de un horno, y cada centímetro de su cuerpo estuviera siendo forjado y refinado. La abuela Jinhua y la hada Miaofa fueron quienes tuvieron las sensaciones más claras. Al igual que Hyunwoo, ambos poseían cuerpos de naturaleza yin y débiles, justo lo contrario del santo de la espada del cisne volador y los demás. Su sentido divino era lo suficientemente fuerte, pero la debilidad de su cuerpo físico les impedía avanzar más. Para compensar esto, Miaofa Fairy no escatimó esfuerzos en probar millas de formaciones y talismanes, buscando únicamente refinar su cuerpo de Dharma para hacerlo un poco más fuerte. La abuela Jinhua incluso buscó por todas partes medicina espiritual y planta inmortal, sin dudar ni siquiera en consumir cierta medicina espiritual venenosa para fortalecer su cuerpo físico. Pero ya se trataba de formaciones, talismanes o medicina espiritual y planta inmortal, los efectos eran insignificantes. ¿Qué tan débil era? Los resultados que obtuvieron simplemente siguiendo a Lee en los ejercicios preparatorios ya habían superado la suma de todos sus esfuerzos anteriores para refinar su propio cuerpo físico. Desde la primera serie de ejercicios de estiramiento, el efecto fortalecedor fue algo que jamás se habrían atrevido a imaginar. Mientras los demás se maravillaban ante este método inigualable de refinamiento del cuerpo físico, Lee sintió que sus dedos de los pies se contraían aún más, como si estuviera a punto de excavar un apartamento de 3 habitaciones en el suelo. La segunda edición del Concurso Nacional de Gimnasia Radiofónica para Estudiantes de Secundaria, la era está llamando. Con solo recordar el nombre, a Lee se le erizó la piel. Al recordar su época de estudiante, le vino a la mente la imagen de todos los alumnos bailando salvajemente en el patio, una escena a la vez incómoda y un tanto ridícula. Al igual que con los ejercicios oculares anteriores, realmente no podía comprender el propósito del sistema al obligarlo a enseñar estos. ¿Acaso esto tenía como objetivo garantizar el desarrollo integral de los estudiantes en cuanto a moralidad, inteligencia, aptitud física, estética y trabajo? No lo sabía, solo esperaba que los estudiantes que estaban detrás de él no pensaran que estaba haciendo el ridículo en ese momento. Tras finalizar la serie completa de ejercicios de gimnasia radiofónica, Lee se aclaró la garganta, disimulando su vergüenza, y se giró para preguntar. Los movimientos de esta lección son un poco más complejos. ¿Los recuerdan?
Si no, el profesor los volverá a enseñar. El alumno tiene mala memoria, por favor, explíquenos de nuevo, profesor. Disculpe, profesor, el alumno se distrajo un momento y no recordó algunos de los movimientos. El grupo clamaba, e incluso Hee-jun se unió. Decir que no habían visto con claridad o que no lo recordaban sería mentirles a los fantasmas. El santo de la espada del cisne volador y Hee-jun eran ambos expertos del reino santo, y el resto eran todos maestros del pico del hueso divino. Con tan solo unos pocos movimientos sencillos, podría recordar todos los detalles después de verlos una sola vez. Pero al poder presenciar cómo el viejo ancestro les enseñaba de nuevo, de la mano, estaban dispuestos a dejar de lado su orgullo. Y Eli se sintió muy impotente, pero tuvo que soportar la vergüenza y continuar enseñando. De principio a fin, la impartió 3 veces en total antes de que el grupo dejara de clamar, y Eli finalmente respiró aliviado. El sistema respondió con una pregunta. Los ejercicios oculares y la gimnasia radiofónica ya se han enseñado y difundido. Por favor, instruyan a los estudiantes para que los difundan aún más. Por cada persona que los aprenda con éxito, el anfitrión recibirá una recompensa. Número de alumnos presentes hoy: 5. Se ha entregado el premio. Y Eli frunció los labios. Como era de esperar, se trataba de otra de esas recompensas invisibles e intangibles. No le interesaba buscarla. Simplemente consideró esta supuesta recompensa como algo que lo mantenía sano. Profesor, un alumno tiene algo que decirle. Hee-jun se acercó de repente a Eli, se inclinó hacia su oído y le susurró. Las personas que han venido hoy son en su mayoría maestros que instruyen a la generación más joven. Por supuesto, no se comparan con la calidad de su enseñanza, maestro. Un alumno tiene una sugerencia. ¿Por qué no dejar que traigan a todos los alumnos talentosos bajo su tutela y que usted les enseñe personalmente, maestro? ¿Qué le parece? Al oír esto, Eli se dio cuenta de arrepentimiento. No es de extrañar que la clase de hoy fuera tan peculiar. Resultó que todos los que asistieron eran maestros de los pueblos vecinos. No es de extrañar que empezara con ejercicios oculares, luego gimnasia radiofónica y mostrándoles a otros poemas como ascendiendo a un nivel superior. Todo era para persuadir a esos maestros de que le entregaran a sus alumnos para que él les diera clase. Eso tenía sentido. Eso sería estupendo, pero aún necesito conocer su opinión. Déjenme preguntarles primero. Y Eli ascendió y se giró para mirar a los demás. ¿Qué les pareció lo que les enseñé hoy? El grupo respondió apresuradamente y con respeto. Muy bien. Lo que nos enseñó, profesor, es realmente excelente. Solo queríamos pedirle permiso, profesor, para llevarnos esto y enseñárselo a otros estudiantes. Todos ustedes son muy considerados. Sería ideal que estuvieran dispuestos a ayudar a difundir las enseñanzas. Además, me pregunto si estarían dispuestos a permitir que sus alumnos vinieran aquí a asistir a clase ocasionalmente. Y Eli se acercó y preguntó con una sonrisa. Aunque mi lugar es un poco sencillo, puedo enseñarles muchas cosas a los estudiantes. Si no les importa, ¿cómo podríamos? Está siendo usted demasiado modesto, profesor. Antes de que Eli pudiera terminar sus amables palabras, el grupo respondió de inmediato. Solo tiene que dar la orden. Siempre que no le moleste, podemos traer a los estudiantes cuando quiera. Es una gran suerte para los estudiantes tenerle como profesor a usted personalmente. El grupo ya rebosaba de alegría en sus corazones. Hacía apenas unos instantes que dudaban sobre cómo rogarle a Eli que les permitiera llevarse esas 2 inigualables técnicas de habilidad divina para enseñarlas. Ahora, todo era perfecto. Antes incluso de que pudiera abrir la boca, Eli se lo había propuesto. ¿Cómo podría rechazar un pastel que les había servido directamente en la boca? Es estupendo que no te importe. La clase de hoy ha terminado, así que puedes hacer lo que quieras. Cuando tengas tiempo en el futuro, ven a visitarnos a menudo. Los alumnos le despiden respetuosamente, profesor. El grupo se mantuvo erguido, despidiendo respetuosamente a Eli hasta la puerta, y luego comenzó a conversar. El ancestro es verdaderamente inmenso en su habilidad divina. Hoy hemos sido verdaderamente iluminados en gran medida. ¿No es así? El viejo ancestro incluso nos permitió difundir las enseñanzas.
Parece que la intención del anciano es beneficiar a todos los cultivadores del mundo. Mientras conversaban, la abuela Jinhua miró de repente a Ji Yunlu y preguntó: por cierto, Ada Ji, perdóname por ser tan atrevida, pero ya que tu secta ha revelado semejante habilidad divina para compartir, me pregunto cómo deberíamos recompensarte. Te hemos ofendido mucho en el pasado. Ada Ji, por favor, no seas cortés, simplemente habla con franqueza. Jeje, no hace falta. Comparado con la visión del viejo ancestro, ¿qué malentendidos hay entre nosotros? Dejemos que pase. Ji Yunlu agitó la mano y molesta. El ancestro nos advirtió una vez que hoy en día hay pocas personas en el mundo que hayan alcanzado la santidad porque nuestro cultivo es incompleto. Tanto el cuerpo físico como el sentido divino son indispensables. El ancestro permitió que todos difundieran las enseñanzas para iluminar a la gente del mundo. ¿Cómo se puede sopesar una tan grandiosa visión en función del beneficio? Al oír esto, todos se llenaron de asombro y respeto, y todos ahuecaron las manos. La gran rectitud del anciano, la gran rectitud del hada. Estamos llenos de vergüenza. Ji Yunlu esbozó una sonrisa evasiva y dijo: muy bien, todos, procedamos según los deseos del viejo ancestro. Creo que dentro de poco, el mundo de cultivo lucirá como nuevo. Capítulo 30. El que atrae la desgracia. Unos días después, en el salón principal de la secta inmortal de las 7 espadas. No. De ninguna manera podemos quedarnos con ella. De lo contrario, habrá un sinfín de problemas. Pero ella, después de todo, es descendiente del prodigio de nuestra secta. Si la reprimimos ahora, ¿qué pensará el mundo de nuestra secta inmortal de las 7 espadas? Varios ancianos respetables estaban reunidos alrededor del asiento principal, charlando sin cesar. La joven arrodillada abajo se llamaba Yu Minher. Tenía unos 12 o 13 años y era descendiente de un antiguo prodigio de la secta inmortal de las 7 espadas. Lamentablemente, esa persona había sacrificado su vida años atrás para proteger a la secta, dejando solo a esta chica. Yu Minher presionó los puños y los pies, apoyando la frente contra el suelo. No se atrevía a levantar la cara ni emitir ningún sonido. Oculta bajo su cuello y su cabello, una marca negra que se asemejaba a una llama era parcialmente visible en su cuello blanco como la nieve. En el mundo del cultivo existen innumerables cultivadores, y una pequeña parte de ellos posee una habilidad innata especial. Suerte. Por ejemplo, Fan Yi de la secta inmortal Tai Yi posee la habilidad innata la suerte del compañerismo de la espada espiritual. El día de su nacimiento, un meteorito cayó del cielo, transformándose en una espada de jade que se fusionó con el cuerpo de Fan Yi. Esto le otorgó la aptitud de una inmortal de la espada desde temprana edad, y por ello, Ji Yunlu la tomó como discípula personal. Sin embargo, este innato la suerte no siempre es buena. La marca en el cuerpo de Yu Minher simboliza un tipo especial de innato. Suerte. Esta suerte no es algo etéreo, sino un físico especial llamado físico del Fénix demonio Vela Jin. Los registros en los textos del clan inmortal afirman que aquellos que poseen este físico especial cultivan su potencial 100 veces más rápido que la gente común. Mientras no mueran jóvenes, están destinados a convertirse en expertos de primer nivel. Pero la aterradora velocidad de cultivo que conlleva se ve acompañada de desgracias que ni los propios cielos pueden tolerar. Desde el día en que su suerte despertó y el físico del Fénix demonio de la Vela Jin tomó forma, le siguió un sinfín de desastres. Cada 3 años, ocurre una tribulación celestial menor, y cada 10 años, una tribulación celestial mayor, sin fin, hasta la muerte. Ni siquiera una secta tan poderosa como la secta inmortal de las 7 espadas, con el santo de la espada del cisne volador al frente, podía garantizar su seguridad. La propia Yu Minher no comprendía estas cosas. Ella solo sabía que los ancianos estaban decidiendo en ese momento su vida y su muerte. Y ni siquiera tenía la calificación para intervenir. Hace unos días, esta suerte despertó en ella. El nacimiento del físico Fénix demonio Vela Jin desencadenó un fenómeno celestial y atrajo a una mujer que nunca antes había visto. Noble, solemne e impresionantemente bella, todas las palabras que se usan para alabar a un superior podrían aplicarse a esa mujer. Era como un rayo de luz, suficiente para iluminar el mundo entero. Pero la mujer la miró y solo dijo una frase. No se la puede retener. Mátenla.
Tras decir eso, se marchó. Desde entonces, los ancianos han estado discutiendo hasta ahora. Suficiente. El gran anciano de la secta inmortal de las 7 espadas se irritó con el ruido y gritó, deteniendo a todos. En este momento, el líder de la secta no está aquí. No podemos llegar a una conclusión discutiendo así. El líder de la secta ya ha avisado de que regresará hoy. Esperamos a que regrese antes de tomar una decisión. Al oír esto, los ancianos dejaron de discutir. La mujer que vino a dar la orden era una figura importante a la que ni siquiera la secta inmortal de las 7 espadas se atrevía a provocar fácilmente. Con el líder de la secta ausente, tuvieron que debatir cómo manejar la situación. Pero dado que el líder de la secta regresa hoy, un asunto tan importante debería ser decidido por él. Crujir. En ese preciso instante, las puertas del salón se abrieron de golpe. El santo de la espada del cisne volador entró a grandes zancadas, con una expresión de gran alegría. Los ancianos estaban todos algo desconcertados. Pensaron, ¿acaso el líder de la secta no se unió a varias sectas para ir a la secta inmortal Tai y exigirles cuentas? Porque parece que, en cambio, encontró algún tesoro en la secta inmortal Tai. Bienvenido de nuevo, líder de secta. ¿Tu viaje fue tranquilo? El gran anciano preguntó primero con respeto. Todo fue muy fácil, muy fácil. Valió la pena el viaje. El santo de la espada del cisne volador rió a carcajadas. Caminó hacia adelante y solo entonces se percató de que Yuminger estaba arrodillado en el suelo. ¿Inclinar quién es esta chica? Señaló a Yuminger y preguntó. Los ancianos se encontraban en una situación difícil, mirándose unos a otros. Finalmente, el gran anciano suspiró y explicó. Esta es la hija del viejo 9. Anteriormente se crió en la secta exterior. Hace unos días, despertó repentinamente su innato. Suerte. Eso es bueno. Antes sentía envidia de que Fairy tuviera bajo su tutela a una chica llamada Fanji que poseía un don innato. ¡Qué suerte! Ahora nuestra secta inmortal de las 7 espadas también tiene una. Si el viejo 9 supiera esto en el más allá, seguro que estaría encantado. El santo de la espada del cisne volador se llenó de alegría al oír esto, pero luego pensó en algo y preguntó. Entonces, ¿por qué está arrodillada aquí esta chica? Esto, informando al líder de la secta, el innato de esta chica la suerte la hizo despertar, el físico del fénix demonio de la vela Jin, el gran anciano dijo con vacilación. ¿De verdad? Al oír esto, el santo de la espada del cisne volador frunció el ceño de inmediato. Esto no era bueno. No había problema cuando el físico del fénix demonio de la vela Jin no era fuerte, pero si crecía, los desastres que atraería podrían ser algo que ni siquiera él podría reprimir. No hay duda. Hace unos días, alguien de Xuntian Hall vino y dijo que debíamos matar a esta chica cuanto antes. ¿Qué opinas? Incluso la gente de Xuntian Hall estaba alarmada, las cejas del santo de la espada del cisne volador se fruncieron aún más. Ahora que es un venerado experto del Reino Santo y líder de una de las 4 grandes sectas inmortales, era conocido como el experto número 1 en el mundo del cultivo incluso antes de que se supiera de la existencia de Yeli. Sin embargo, todavía existe una fuerza en el mundo del cultivo que ni siquiera él se atreve a provocar fácilmente. Esta fuerza no es otra que Xuntian Hall. La historia de Xuntian Hall se remonta a unos 6.000 años. Se dice que en aquel entonces estalló una terrible contienda interna en el mundo del cultivo, que destruyó la destrucción de muchos tesoros y métodos de cultivo de la era antigua, la aniquilación de innumerables clanes antiguos y la destrucción de 3/4 partes de todo el mundo del cultivo por las llamas de la guerra. Tras sofocar la contienda interna, los héroes que apaciguaron el caos se unieron para formar el Salón Xuntian. Su deber es supervisar cada movimiento en el mundo del cultivo. Cualquier ser que amenace al mundo del cultivo será erradicado inmediatamente por el Salón Xuntian. La llegada de Xuntian Hall a la puerta significaba que solo había 2 soluciones para este asunto. O bien sigue las instrucciones de Xuntian Hall y mata a Yuminger. O bien, protege a Yuminger en nombre de la secta inmortal de las 7 espadas. Si Yuminger se convierte en un desastre, toda la secta inmortal de las 7 espadas será considerada responsable y enfrentará un castigo. A lo largo de los años, ninguna secta se había atrevido a elegir esta última opción. Xuntian Hall nunca bromea.
Si de verdad quisieran actuar, destruir la secta inmortal de las 7 espadas no sería una tarea difícil. Entre los ancianos presentes, el 80% está de acuerdo en seguir los deseos de Xun Tianhol. Simplemente creemos que esta chica es, después de todo, la única descendiente de Old Nine, así que no nos atrevimos a tomar una decisión sin autorización. El gran anciano miró con impotencia al santo de la espada del cisne volador y dijo: ahora que has regresado, por favor, preside la situación general. Si debemos quedarnos con esta chica o no, por favor, danos tus instrucciones. El santo de la espada del cisne volador permaneció en silencio durante un largo rato, con el buen humor que le había traído regresar de sus estudios reprimidos. De repente, en el momento en que pensó en sus estudios anteriores, un destello de luz brilló en los ojos del santo de la espada del cisne volador. Así es. Si el viejo señor le enseña personalmente, quizás pueda ayudar a esta chica a encontrar la manera de sobrevivir. El santo de la espada del cisne volador se puso de pie de inmediato. Ve. Contacta con Xun Tianhol. Pide unos días de gracia. Llevaré a esta chica a ver a un anciano. Quizás el anciano pueda garantizar su seguridad. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. Ciegos, pero el sol entra en el aula. Sombras que aprenden la primera palabra. Un paraíso en la montaña. Luego una voz que a mi puerta llama. No son niños, son dioses.